capítulo 29, vamos avanzando. Capítulo 29, el día de hoy. No se nos vaya a olvidar, y hoy cavilando en esto, nosotros tenemos que sorprendernos mucho de cómo el Señor nos muestra cada detalle. Bueno, en este caso, una familia, ¿se acuerdan que hablamos de una familia común y corriente? Que no son cosas de la luna, ni de Marte, ni de otra dimensión, sino que lo que nos muestra acá es relatos, historias de personas como nosotros. Han cambiado la cultura, ha cambiado la época, el tiempo, pero las circunstancias del ser humano siguen siendo las mismas. Nosotros tenemos que tratar de identificarnos con estas circunstancias para que cuando vengamos a la iglesia esto no se convierta más a un cine, ¿no es cierto? Vamos a ver una película. Cuando uno va a ver una película, lo primero que uno tiene en la mente es ¿qué es lo que va a ver? Algo que es fantasioso, ¿no es cierto? Uno va a divertirse un rato, a pasar un ratico allá, a comer unas crispetas, y uno sale de allá y ¿qué? ¿Ya? Al rato ya le pasó la emoción, si lloró, lloró y listo. Mis hermanos, la iglesia no es un teatro. La iglesia es algo serio, demasiadamente serio. Cuando nosotros abrimos la Biblia, estamos abriendo ¿el qué? El corazón de Dios, y estamos conociendo ¿qué? El carácter de nuestro Dios, y eso es implícito, eso tiene que ponerle uno mucha seriedad. Y en el caso de la familia de Abraham, de Isaac y ahora de Jacob, vamos a tratar de identificarnos, pero no por las cosas buenas de Jacob, porque hasta este momento estamos hablando de las cosas malas de Jacob. Los primeros 20 años de este varón fueron desastrosos. Nuestros primeros 20 años en Cristo, probablemente. Yo ya recibí a Cristo y ya. No, apenas dice la palabra, nueva criatura es una prolongación de una transformación, no de una trasladación, sino transformación. Lo que nosotros empezamos a ver en Jacob la semana pasada fue que él prácticamente, podemos decir que estaba huyendo ¿de quién? De Dios. Lo cogió a mitad del camino, cansado, vuelto nada, ¿sí o no? ¿Qué fue lo que tuvo él ahí? Un sueño, una visión. ¿Qué había? Una escalera. ¿Y qué subía y bajaba por la escalera? Ángeles, ¿no es cierto? ¿Y quién estaba arriba? Dice la palabra, Dios Padre. ¿Bien? ¿Y qué tipifica esto? Duro. A Jesucristo. A Jesucristo. Y nosotros cuando llegamos a Cristo estábamos en las mismas condiciones, cansados, cargados del mundo, aunque hubiéramos llegado muy felices aquí, pero realmente cuando uno llega a una iglesia cristiana es porque ya no aguanta más las ferias de Puerto Rico, el mundo. ¿Listo? Bueno, participar de estas cosas a veces son culturales, no está prohibido para el cristiano, por favor. No podemos volvernos tan mogollos, ¿no es cierto? Pero el Señor dice que todos lo tenemos que examinar, retenerlo bueno. ¿Qué tenemos que desechar? Lo que no edifica, lo que no glorifica a Dios y lo que no nos edifica a nosotros. Entonces, volvemos que el Espíritu Santo nos habla que está transcurriendo la vida de una familia común y corriente, conductas muy comunes en nosotros. El miércoles decía que cada uno de nosotros va
no va a mirar al hermano, ni al esposo, ni a la esposa, cómo se está comportando el pastor. Mire, uy, le está cayendo al pastor eso, y eso, o a mi esposo, y de codazo, o a los hijos. ¿Qué les decía? Que cada uno debe ser responsable cuando viene a la iglesia, debe abrir su conciencia, su entendimiento para que Dios lo evangelice, para que Dios lo confronte, para que Dios lo corrija. Eso es lo que hace que una persona se transforme. De resto, a las iglesias uno no viene a que lo entretengan, sino que lo desafíen. Y para eso soy experto. Mario dijo, pastor. Quiero que encajemos la enseñanza de hoy del capítulo 29, esperemos que lo alcancemos a ver todo, sobre un texto bíblico que es Gálatas 6, del 6 al 7. Quiero que todos vayan a la Biblia, por favor. El que no sea cristiano, hágase al lado cristiano y tome Biblia. Porque uno puede saberse la Biblia de memoria, las letras, pero el Espíritu Santo siempre la va a profundizar más y más, ¿no es cierto? Este texto lo hemos visto, yo sé que muchas veces, pero volvemos otra vez y el Señor lo profundiza más y más. Así que el sostén de hoy es Gálatas 6, 7. ¿Quién lo quiere leer? Fuerte. Hoy toca fuerte, ¿por qué razón? 7 y 8 del 6. No os engañéis. Bien, sobre ese texto vamos a dirigir el tema de hoy. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Bien, esto nosotros, este texto deberíamos saberlo no solo de memoria en la mente, sino en la vida. Todo lo que el hombre siembra, y acá no dice el hombre del mundo, todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar. Y nosotros somos muy olvidadizos, nos encanta olvidar estas cosas. Cuando vienen momentos difíciles a nuestra vida, jamás, yo estoy casi seguro que cuando vamos de rodillas delante del Señor le preguntamos: Señor, esta situación que estoy pasando tiene que ver con algo que yo hice o sembré en el pasado. Eso sería muy sensato de nosotros, ¿no es cierto? Eso incluso sería tener una muy bonita relación con Dios, porque las oraciones de nosotros, cristianos 2022, es mucha pedidera, mucho egocentrismo, mucha familia, mucha cercanía, pero pocas veces le decimos: Señor, ¿qué hice en el pasado? ¿Cuántas cosas hice? ¿Cuántas cosas dije que de pronto vayan a repercutir en mi presente o en mi futuro o en mis hijos o en mi familia? Eso sería una acción de arrepentimiento que posiblemente Dios tomara en cuenta para evitar sucesos que nos vayan a doler. Sin embargo, la mayoría de las veces esperamos que llegue el golpe. ¿O estoy equivocado? Y cuando llega el golpe también deberíamos ser sensatos. Todo golpe que nos demos, no siempre le echemos la culpa a que alguien nos hizo zancadilla. Miremos, de pronto fue una piedra en la cual nos tropezamos. Todo golpe que nos demos en la vida cristiana deberíamos revisar qué lo ocasionó. ¿Y por qué razón estoy viviendo esta escasez? ¿Por qué razón esas enfermedades no se me dan de mi vida? ¿Por qué hay tantas cosas alrededor mío? ¿Por qué tantas discusiones, tantas disensiones? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta desmotivación? Eso deberíamos ir a tratarlo allá con el Señor, en una relación vertical, para que la horizontal pueda marchar perfectamente. ¿Están de acuerdo? Qué bonito ir incrementando. ¿Quién me dice las dos oraciones que aprendimos la semana pasada para incrementar en ese currículum que tenemos de hora? Para ir desmontando las peticiones personales
y ir poniendo la prioridad en la oración. ¿Quién me la dice? A ver, Nuri. Quiero tener, porque nosotros no tenemos la necesidad de amar. Nosotros consideramos que ya amamos. Y creo que el miércoles el Señor nos lo dejó bien claro. No amamos a los hermanos. No amamos. Entonces, Señor, dame esa necesidad, pon esa necesidad en mí cada día de amarlos. Amor, hágate. Y la segunda oración, dame sensibilidad al dolor de los seres humanos. Que yo sea, cuando uno es sensible, uno se vuelve compasivo. Y no solo me mueve la boca, sino que también me mueve los pies. Cuando uno no es sensible, acostumbra mucho a mover solo la boca. Pobrecitos, Dios los bendiga, vamos a orar por Ucrania. Y pare de contar. Mil cosas. Claro que aquí tenemos también una Ucrania, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos, Señor, llévame a Ucrania, a orar por Ucrania, porque eso es una Ucrania también. Aquí Satanás está haciendo cosas increíbles. Cada día, en nuestro país, en el mundo entero. Pero nos puso acá, ¿dónde es que tenemos nosotros que pelechar? ¿Dónde tenemos que ser efectivos? En el lugar donde nos puso. Bien, entonces, texto. Todo lo que el hombre siembra, eso recogerá. En este capítulo veremos cómo Jacob empieza a recoger todo lo que había sembrado. Todo. Lo que Gálatas dice fue escrito para los cristianos, pero declara una ley universal y por todos los tiempos. No hay un ser humano que no recoja lo que sembró. Una persona puede durar acá 100 años. Y lo hemos hablado muchas veces. Y puede durar 100 años lleno de dinero y lleno de salud. ¿Dónde se le va a ver lo que sembró? En la siguiente. En la siguiente etapa, ahí se verá. Cuando el Señor dijo que es necesario que el hombre muera. Y después, bueno, ahí se le va a ver ese día frente al Señor. El Señor le va a decir, mira, recogiste esto. De tus 100 años lleno de dinero, te doté de dinero porque Dios es soberano y le da a quien Él quiere. Y después de eso, ¿qué hiciste? ¿Se dan cuenta? El que siembra para su carne, de la carne recogerá. El que siembra maíz, recoge. El que siembra trigo, el que siembra hierba mala, manzanas o guanábanas. Nosotros cogemos la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, y vemos exactamente el mismo principio bíblico por todos los lados. También hemos visto hombres que dieron su vida para la gloria de Dios y que recogieron. Pero Pablo recogió golpes. Pero terminando, ¿qué dijo? Ya el Señor me mostró que me gané la corona de la vida. La recogió para toda la eternidad. Él no quería un espacio pequeño acá de alegría, de salud, de dinero, cero problemas. Él iba por el premio mayor. Eso fue lo que él recogió de lo que sembró. Qué bonito. Faraón mató a todos los niños, ¿se acuerdan? Para matar a quién. ¿A quién? A Moisés, ¿no es cierto? Y después, ¿qué pasó? El primogénito se le murió. ¿Es así o no? ¿Él sembró eso? Recogió lo mismo. En Primera de Reyes 21:19, vamos rapidito. Primera de Reyes 21:19. Solo algunos ejemplos de que nosotros tenemos que andar con temor y temblor. 21:19 dice la palabra: y le hablarás diciendo, Dios diciéndole ¿a quién? A Elías. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle. ¿A quién le está hablando? Al rey Acab, ¿sí o no? Así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre.
tu misma sangre. ¿Ustedes qué creen que hizo Acán cuando Elías le dijo eso? El Señor te manda a decir que así como mataste a Nabot y los perros se acercaron y lamieron, así en el mismo lugar tú vas a quedar. ¿Ustedes qué creen que hizo ese hombre? Que ya estaba empezando a alejarse del Señor. Digo, bueno, esto puede ser dentro de unos años, puede que el Señor me perdone. Por ahí estuve leyendo un poco más y tuvo unos acercamientos como de perdóname, sí, disculpa, qué pena. Sin embargo, eso fue cuestión de un solo rato. Mira lo que dice Primera Reyes 22. Remordimiento. Primera Reyes 22, 37 al 38. Murió pues el rey. ¿Cuál rey? Y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria. Y los perros lamieron su sangre en el mismo lugar. Y también las rameras se lavaban allí, conforme a las palabras que Jehová había dicho. Pongan el texto ahí al lado de Primera de Reyes 21:19, y en Primera de Reyes 21:19 pongan este texto, porque este hombre cosechó lo que sembró. Nadie ni nada se le escapa a nuestro Dios, por mínimo que sea, por mínimo. David asesinó, adulteró, prácticamente violó, porque eso se podría tipificar como acceso carnal violento, ¿no es cierto? Que hizo con la mujer de Urías. Mintió y con el tiempo recogió lo sembrado. Su hijo se levantó contra él, fue muerto, ¿no es cierto? Absalón. Murió su hijo pequeñito también. Su hija fue violada. ¿Cómo la ven? ¿Recogió? Sufrió bastante. Pablo dio su consentimiento para apedrear a Esteban. ¿Quién estaba al lado cuando estaban triturando a ese varón? Al primer mártir de la iglesia. Saulo estaba ahí al lado. Y Dios, porque él era el Sanedrín. Y los que apedreaban no eran los romanos. Los romanos mataban a espada. Los que apedreaban, según la costumbre, eran los judíos. Y ahí estaba ese comandante, llamado alias Saulo. Y él dio su consentimiento. Más adelante en Listra fue apedreado de la misma manera. Lo dejó casi moribundo. Podría quedarme toda la noche dándoles analogías de cómo lo que los hombres han sembrado. Adán sembró carne y nosotros seguimos recogiendo carne. ¿Sí o no? Y así sucesivamente. ¿Eso quedó para ese tiempo? Cuando el Señor dice yo soy el mismo ayer, hoy y siempre, ¿lo estamos viviendo o no? Todo lo que hagamos vamos a recoger. Incluso si sembramos para bien, recogeremos para bien. Y ahora Jacob iba a vivir lo mismo. Él era una persona orgullosa y no consideraba todavía a Dios en sus caminos. Mira lo que dice el verso del 1 al 3. Empecemos a ver cómo la vida le cobra a este varón que era bien presumido, pero mejor dicho. Del 1 al 3. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Acá nos dice la importancia del agua en aquella época. No la desperdiciaban, abrevaban, era la hora en que ellos salían siempre y volvían y la tapaban porque no había un desperdicio. Por ahora nos está hablando de la importancia del agua. Vamos a ver de 4 al 5. Estudiadito bien. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Aram somos.
Y él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Ellos sí le conocían, pero Jacob tendría que conocerle. Ellos sí lo conocían, pero no, se quedaron calladitos y dijo: sí lo conocemos. Y él tendría que empezar a tener una experiencia personal como fruto de ser tan orgulloso y presumido totalmente. El 6 al 8 dice: y él les dijo: está bien, está bien. Y ellos dijeron: bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. Qué presumido, recién llegado, y ya les estaba dando órdenes, ya les estaba diciendo que era bueno y que era malo. Llevaban años haciendo lo mismo, y este varón llega y le dice: oye, no está bien que hagan eso hasta ahora. Empieza a soltar ese. ¿Conocen personas así? ¿Sí? Bastantes, ¿sí o no? Bastantes. No, eso no es así, pero usted haciendo esto y lo otro. Como el varón de la semana pasada: usted no le vaya a enseñar a la congregación esas cosas. ¡Oh! ¡Qué presumido! Hubiera hablado de Jesús tal vez, pero está hablando de las bestias. ¡Qué presumido! ¡Ojo con eso! 9. ¿Estamos en el 9? Sí. 8. Del 6 al 8. Y él les dijo: está bien. El 7. El 8. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños, respetuosos. De otros lo saca, le dicen, ¿cómo le diría? En buen puertorriqueño. ¿Cómo? ¿Por qué les da pena? Open the pass. Es en inglés, se escucha bonito. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para ahorrar agua, precisamente, para que abrevemos las ovejas. Y en el 9 dice: mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Ojo, en aquella época tanto los hombres como las mujeres, es el único término en toda la Biblia que aparece pastora. Pero estamos hablando acá, el contexto todo lo habla de quienes cuidan los rebaños. En aquella época tanto los hombres como las mujeres trabajaban en este oficio. Y ahí vemos que la misma palabra dice que las mujeres venían con el rebaño y se les llamaba eso. Ojo con eso. Ojo con eso. 10. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, Amora, hija de Labán, hermano de su madre, ¿de quién? ¿De la mamá de quién? Y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y remó. ¡Ay! ¿Quién lo mandó? ¡Qué presumido! Vean. Y removió la piedra, caballero, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Un cortejo, podríamos decir. Pero se enamoró de tal manera que empezó esto, presumido. ¿Quién lo mandó a hacer ese trabajo a él? Nadie. Él estaba acostumbrado a hacer lo que se le daba la gana. Él no tenía leyes, no tenía normas. Pastor, ¿usted por qué está diciendo eso? Bueno, devuélvete 2 capítulos y vamos a ver que hizo lo que se le dio la gana. Primero que todo, ya se le había dado la bendición y sin embargo hizo trampa. Y de ahí en adelante hacía lo que él quería. Y vamos a ver un Jacob en su primera etapa en las mismas características. Nosotros tenemos una primera etapa, nosotros tenemos 2 etapas. La primera es esta, la primera de Jacob. Ahora, vamos a ver cómo Jacob sale de esa primera etapa. Y es tremendo cuando un cristiano se queda en esa etapa años enteros y sigue en las mismas circunstancias. Eso este viejo a este hombre le trajo dolor, le trajo lágrimas, y seguramente a más de uno que no ha crecido y que continúa ahí, le sigue trayendo muchos problemas el no crecer espiritualmente. Definitivamente necesitaba aprender la lección, y el tío Labán será usado para leccionarlo, para enseñarle. Y si el Señor está contra nosotros, ¿quién estará a favor de nosotros?
Verso 11. Y Jacob besó a Raquel, atrevido. No, era un beso santo, tranquilos. Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Esta es una de las pocas manifestaciones en la primera etapa de Jacob que lo vamos a ver haciendo la oración que les dije ahorita. Señor, hazme sensible. Y aquí es de las pocas veces que se le ve sensible a Jacob. ¿Por qué lloró él? Acuérdense de a dónde venía. No de la primera etapa, sino la etapa y media. Cuando llegó al desierto y se vio solo y tuvo que poner su cabeza sobre una piedra para descansar, y cuando se levantó después de la visión quedó atemorizado y sorprendido. Dijo, realmente aquí está el Señor. ¿Listo? Él sintió, digámoslo así, esa llenura. Él sintió ese llamado, él sintió la presencia de Dios y quedó impactado. Aquí en este momento vuelve y muestra, dice, y lloró porque él se acordaba que su mamá lo había enviado a este lugar para que cogiera esposa, para que encontrara esposa, y él como quedó flechado de una, él lloró precisamente de emoción porque consideró que ella era la que Dios la había puesto. No necesitó de nada más, ni que vamos a ver, y que le invito a Ruta 66 y que le regaló el Día del Hombre tal cosa y la mujer, nada. Eso fue de una, sabía que esa era, porque donde Dios pone el ojo, ¿pone qué? Su espada, la bala no, su espada, es esta. ¿Listo? Sigan con esas mañas de allá y verán. Bueno. Yo considero que es por el tiempo en el desierto. Él tuvo que haber sufrido en el desierto, solo, perseguido, sabiendo que Saúl si lo alcanzaba, ¿no es cierto? Entonces, y también por la respuesta tal vez de Dios, por sentir que Dios le estaba respondiendo el propósito de este viaje. Verso 12. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. ¿Está bien eso? Leanlo bien. ¿Por qué comen entero? No coman entero. Vuélvanlo a leer. ¿Y por qué comen entero, mis hermanos? Y si yo no digo nada, ustedes siguen derecho, ¿sí o no? Él era el tío. Sin embargo, cuando uno encuentra estas cosas en la Biblia, uno puede seguir derecho a decir, bueno, la Biblia es infalible, uno tiene que ir y buscar, y precisamente lo que se está configurando acá es la palabra parentela, tenía una afinidad. Entonces lo dijo padre ahí, fue traducido como padre, pero está hablando, soy de su familia. ¿Listo? Es lo que está diciendo exactamente. Así que no se preocupen para aquellos escépticos que dicen que la Biblia se equivoca. Hay que tener argumentos para decirle, mira, no se equivoca. ¿Listo? Ustedes saben lo rico que es el idioma hebreo y lo sustancioso que es, y a veces una palabra tiene hasta 4, 5 y 6 significados. Así que en eso hay que tener mucho cuidado. Entonces habla de sobrino. El verso 13 dice, así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, ahora sí, corrió a recibirlo y lo abrazó. Ay, no sabe Jacob quién lo estaba abrazando. Labán estaba necesitando un trabajador y se le aparece y lo abraza. Y corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó, que era costumbre, en las costumbres bíblicas el beso era muy normal entre hombres. Hoy en la sociedad también es normal entre hombres, pero con otra connotación, ¿no? Lo trajo a su casa y él contó a Labán todas estas cosas. ¿Ustedes qué creen que él contó? ¿Cómo lo contó? ¿Y de quién contó? A ver, ¿quién me lo dice? A ver, Pedro. Naturalmente ocultando su actitud de engaño, no se imaginaría que él comentaría en su prepotencia, porque ya nos está haciendo ver
su orgullo. Entonces todo lo bueno y lo maravilloso de él, pero nada, digamos, negativo de él, nada de Bueno, ¿quién más tiene otro concepto? Echándole quizás la culpa a la mamá y no asumiendo su responsabilidad. Pero sí contó todo. Para ti contó todo y le culpó a la mamá. Se hizo la víctima. Le dijo que su hermano Esaú lo quería matar porque el padre la había deseado. Pero omitió que él había engañado a su padre. Bien, cada uno tiene su concepto, ¿no es cierto? ¿Alguien más? Se lavó las manos. Listo. Mi concepto es que él contó todo con pelos y señales. Mi concepto. De lo presumido que era, él estaba alardeando del engaño que había hecho. Para mi concepto. O sea, no lo dice, por eso los puse cada uno que el pensamiento es más hacia que el hombre presumido que estamos estudiando estaba alardeando de, uy, ¿cómo le hicimos esa trampa? Eso fue maravilloso y mi mamá me vistió y no era 31 de octubre. Y me puso una piel de... Y mi papá llegó y me tocó y casi sospecha el cucho y le hicimos la trampa. Yo consideraría que lo presumido que era este hombre contó exactamente, pero nunca lo podremos saber. Son solo presunciones de un presumido más. ¿Listo? Bien. 14. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Lo convenció lo que le contó. Todo, entonces certificó, eres mi sobrino. ¿Listo? Eres mi sobrino. 15 al 19. ¿Quién lo quiere leer? Pero así rápido como yo lo estoy leyendo. Gracias. O sea, no tan rápido, entendible, pero acelerando. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Ya. Eso es lo bueno. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos Ahí están las dos notas musicales, ¿no? La mayor y la menor. Sigue. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Bien. Empecemos, que la palabra de Dios nos dice que ya lleva un mes de cheverongo. ¿Sí dice ahí? Y se quedó un mes cortejando a Raquel, sin hacer nada, y se estrelló con uno bien vivo. Sí. Y la van observando y dijo, bueno, ¿y este qué? ¿Lo va a mantener toda la vida o qué? Y le manda su tremendo plan, ¿sí o no? ¿Cuál plan? La palabra clave suave para que Jacob no se ofendiera, porque como era tan delicado también, le dijo, ¿cuánto me vas a cobrar por trabajar? ¿Qué le está diciendo? Trabaje, mío. ¿Cuánto me vas a cobrar por trabajar? Increíble. ¿Qué le dijo? Jacob no sabía lo que se asomaba para él. Así que si quería algo con Raquel, le iba a costar. Porque todo tiene todo cuesta, todo tiene su precio. El tío Labán es muy mañoso. Primero, él nunca le dijo a Jacob que trabajara. Solo le dijo que cuánto iba a cobrar. O sea, metió 5. Hasta ahí, ¿quién es más mañoso? Los dos. Porque para todo vivo hay otro más vivo, ¿sí o no? Compañías espirituales que producen frutos. De estos dos, ¿qué produce hasta ahí? No digan. O sea que ni la hospitalidad que iba a dar era gratis. No había el amor ágape, como lo aprendimos el miércoles, ¿no es cierto? Y la hospitalidad se da con amor ágape. Acá no había nada de eso todavía. Absolutamente. Más bien, pague el hospedaje mío.
¿Qué estaría pasando por la cabeza de Jacob? Al estilo hijo pródigo. Mira, Lucas 15, 17 y 19. Yo considero que tal vez cuando este varón le dijo tiene que trabajar, dijo, bueno, las cosas aquí se pusieron calientes. ¿Qué pensó el hijo pródigo? Que por sí la Biblia no habla del hijo pródigo. Es el título que dice hijo pródigo, pero la Biblia no habla de hijo pródigo. ¿Qué dice Lucas 15, 17 al 19? ¿Quién lo lee? Bien. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí? Hazlo como en obra de teatro. Ese es tu libreto. Se te dio este libreto, empieza a actuarlo. Acuérdate que vienes de comer alcachofas con los marranos, siendo rica. ¿Cuántos jornaleros Y bajo la voz, ¿no? en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ay, ya comenzó a darle hambre, ¿verdad? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Gracias. Les quise mostrar la parte buena de un hombre que no era Jacob. Este presumido no iba a hacer eso. Se le pudo haber pasado por la cabeza donde estaba, tenía todo y no tenía que trabajar como me va a tocar aquí. Se le pudo haber pasado por la cabeza. Pero ahí pudo más la soberbia y la carne. Bueno, Jacob no estaba dispuesto a volver precisamente porque era esa clase de hombre. Entonces su orgullo era muy grande como para volver. Además tenía miedo de Esaú. Mira lo que dice Proverbios 27, 17, que dice que para un vivo hay otro vivo. Proverbios 27, 17, es como para ir más o menos identificando más el carácter de este varón. Bueno, de estos hombres más bien. Fuerte. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Listo. Hierro con hierro se afila, y un hombre pule a otro hombre. ¿Te ha pulido tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, el pastor? Ahí sí. La palabra es clara y eso es un principio bíblico. El carácter de cada uno de nosotros es diferente al otro y Dios nos va uniendo para que vaya puliendo nuestro carácter. Esa es la equivocación que tienen muchas parejas cuando se unen, que solo piensan en la felicidad, una felicidad de cuento de hadas. Allá apenas empieza todo y tienen que empezar a conocerse el carácter, el mal humor, las dificultades, las mañas, todo eso, y eso va puliendo el uno al otro, y la palabra aquí lo dice. Y para Jacob había uno que lo iba a pulir, pero respuesta a unas acciones y unas conductas de Jacob. Cuando nosotros nos portamos mal como padres, normalmente ¿a quién toma Dios para pulirnos? ¿Duro? A los hijos. A los hijos. Normalmente, ¿sí lo han visto? ¿Sí se han dado cuenta? Para los que tienen niños pequeños, aprendan, eso es un principio bíblico. Todo lo que el hombre siembra, recoge. Y no hay mayor dolor que lo que los hijos hacen dándole dolor a los padres.
porque a veces ni los cónyuges pueden llegar a veces a penetrar tanto dolor a un esposo o una esposa como los hijos. Los hijos duelen mucho más todavía, muchísimo más. Entonces normalmente, y por eso la Biblia se encarga tanto de enseñar estas cosas, y hoy la estamos aprendiendo, así debe ser. No nos olvidemos, todo lo que nosotros hagamos, tarde que temprano con los hijos, también las cosas buenas, ¿no es cierto? Tú eres buen padre, tú les enseñas temor de Dios, y ¿qué vas a recibir? Recibes eso normalmente, vas a recibirlo. Es para los dos lados, ¿no? No solo para el lado malo.